Hola, ¿cómo están? Bueno, quería hacerles este video para hablarles un poquito sobre resolución de problemas. Pero no resolución de problemas de cómo resolver un problema, sino como forma de enseñar y forma de aprender. Nosotros a través de los problemas queremos que los alumnos generen un razonamiento y un aprendizaje mucho más significativo. Al trabajar con ejercicios, a veces logramos una mecánica que ellos terminan aplicando de memoria y entonces se pierde ese razonamiento. Al trabajar con problemas, ubicamos esa misma operación o esos mismos números en una situación con un contexto que además quizás tenga más relación con la vida cotidiana. Cuando le damos un problema a un alumno, tenemos que tener muy en cuenta las emociones que eso genera. Ya la palabra problema es como un conflicto, pero ese conflicto no tiene que ser demasiado grande, porque si no el alumno se va a ver como esto no lo voy a poder hacer y eso genera algo tan malo y negativo que no tendría sentido. Entonces, si llegara a pasar eso, nosotros como docentes tenemos que hacer unos buenos guías y tratar de desarmar ese obstáculo. Ya la palabra matemática a veces genera este ruido de emociones de es una materia difícil, es una materia complicada, a mí nunca me salió, yo nunca la entendí, yo tuve que ir siempre a particular, me la llevé todos los años, ¿sí? Son todas frases que solemos escuchar. Cuando yo llego a un curso nuevo, suelo preguntar, ¿les gusta la matemática? Y son 2 o 3 los que levantan la mano con suerte, quizás porque tengan miedo que les pregunte algo. Pero bueno, entonces tengamos muy en cuenta esto que la matemática puede generar, sin querer generarlo, ¿no? Bien, hablando de resolución de problemas, entonces les voy a contar un poco cómo podemos desarmar ese problema, uno, para que al alumno le resulte más sencillo y otro, para nosotros como docentes poder ayudar a resolverlos. El problema, como les dije, está buenísimo si está contextualizado, cosa de que al alumno le parezca más atrayente. Porque si al alumno no le parece algo atractivo, ¿qué pasa? Empieza, es de más, y lo único que quiere es resolverlo y sacárselo de encima. Nosotros con el problema justamente queremos lo contrario. Queremos que piense, que razone, que busque soluciones lógicas, que utilice la intuición, gráficos, todo lo que ya conoce además, ¿no? Porque la matemática además tiene 2 cosas que la complican. Uno, la abstracción, que muchas veces genera obstáculos. Y otra, la cantidad de contenidos previos que seguramente necesitamos. Entonces, yo por ahí, para trabajar con contenidos de tercero, necesito los de segundo, ¿sí? Capaz que en otra materia los puedo dejar de lado y seguir con otra cosa. Pero en matemáticas generalmente los vamos acumulando y los vamos utilizando. Entonces, acá yo les hice un diagrama de más o menos cómo podemos analizar un problema y resolverlo. Lo primero que voy a hacer cuando recibo un problema, hablo de tanto del estudiante como del docente que acompaña, ¿no? Es leer la consigna o leer el enunciado de ese problema. Que ya les digo, como esto viene cargado de emociones, capaz que al leer y al pensar que es matemática, que es un problema, ni siquiera pude prestar atención a qué me está diciendo ese problema. Entonces lo que voy a poder sugerir es relean, ¿sí? Las veces que sean necesarios. ¿Para qué? Para ver si ya resolvieron problemas parecidos y puedan relacionarlos. Para ver qué datos me está brindando el problema, cuáles son importantes y relevantes y esenciales y cuáles no. Y además, ¿qué me está pidiendo ese problema? ¿Qué me está preguntando? ¿Qué me está diciendo que averigüe? Bien, por otro lado, como una segunda etapa, voy a empezar a idear planes, ¿sí?
Esos planes pueden ser muchos, lo que pasa es que algunos van a ser más convenientes para aplicar y otros no me van a resultar útiles, ¿sí? Dentro de esos planes posibles voy a poder graficar, voy a poder contar con elementos manipulables y contar si es necesario, ¿sí? Va a depender del problema. Voy a poder resolver por tanteo o por ensayo y error, o también voy a poder pensarlo como en números más simples, a ver si me resulta un poco más sencillo. También puedo, ya dijimos, ver semejanzas con problemas que ya hemos resuelto. También un poco de intuición, de decir, a ver, mi resultado tiene que ser más chico o más grande, entonces, ¿qué es lo que voy a poder hacer? Y después, un poco más, ya más grandes, vamos a poder aplicar cálculos, ecuaciones, en el caso de gráficos, ejes cartesianos o gráfico de torta, ¿sí? Bien, una vez que ya tengo como toda mi batería de planes, tengo que elegir uno, ¿sí? El que me parezca más conveniente. Por ejemplo, si estoy trabajando con números muy grandes, no sé, 200 caballos. No me conviene dibujar 200 caballos, ¿sí? Entonces, por eso digo, hay que elegir el plan más conveniente. Y por último, ¿sí? Esto va a tener gráficos, puede llegar a tener las operaciones, ¿sí? Por último, vamos a buscar esa solución. Entonces, esas operaciones o ese gráfico me van a ayudar a encontrar la respuesta que yo buscaba. Pero ¿qué pasa? Esa respuesta puede ser la correcta o puede ser equivocada. Entonces acá es donde vamos a ver si nos equivocamos, dónde nos podemos haber equivocado. Entonces, este paso puede que podamos corroborar y no haya ningún problema, o que, no sé, busque, a ver, cuántos libros hay en una biblioteca y me dé 5,5. No puede ser. 5,5 para una biblioteca es muy poquito. Vamos a suponer 585,5. No puede ser, porque los libros los contamos de a uno, ¿sí? Entonces, si no tenemos que empezar en cosas raras como, uno estaba roto, ¿no? Entonces, por eso hablo de, ¿es una solución posible? ¿Es una solución lógica? Por otro lado, tengo que ver la forma de corroborar, ¿sí? Que va a ser algo distinto al plan seleccionado. Quizás utilizar alguno de los otros que pensé. Y por último, si yo me equivoqué, hacer como una valoración del error, que es tan importante en matemática. A veces equivocándonos aprendemos muchísimo. Y entonces repensar si leí mal el problema, ¿sí? Tengo que arrancar desde cero. Si leí mal el problema, si saqué mal los datos, si copié mal, ¿sí? Si el plan que elegí no era el más conveniente y por qué llegué a ese resultado que era incorrecto. Todo esto, obviamente, puede estar acompañado y guiado por el docente que me va a ir como ayudando a que todo esto siga su camino y su curso, ¿sí? Pero lo que me parece importante es que de esta manera podemos detectar de manera más fácil dónde pudo haber estado el error. Veamos este ejemplo de problema. Lo primero que tenemos que hacer es leer comprensivamente. Entonces, Mateo se fue 10 días de viaje de egresados con sus amigos. Una tarde decidieron ir a comprar alfajores y Mateo recordó que quería llevar para su familia. En la tienda le ofrecieron llevar 38 por el valor de 36 y armarle cajas por docena. Preguntas: ¿cuántas cajas llevará Mateo? ¿Y quedará algún alfajor para que Mateo pueda comer en el momento? Leemos comprensivamente para obtener los datos. Entonces, si no se obtuvieron los datos, volvemos a leer. También vemos qué nos puede generar este problema, ¿sí? O qué puede generarles a nuestros estudiantes. Primero puede generar quizás alguna intriga o alguna emoción buena en el sentido de
que hay un viaje de egresados, algo que ellos pueden sentir cercano, ¿sí? Un contexto que los motive. Por otro lado, tenemos que ver qué saberes previos necesitan. Por ejemplo, saber cuánto lleva una docena. Entonces acá podemos poner que la docena ya tienen que saber que son 12. ¿Sí? Por otro lado, podemos ver que está hablando de repartir en cajas. Y cuando hablamos de repartir, dividir, estamos hablando de una división, ¿sí? O de que nuestro resultado va a ser más pequeño. Entonces, ¿nuestros datos cuáles son? Que compra 38 alfajores, que se van a poner en cajas de 12, y queremos saber cuántas cajas y cuántos sobran. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ver qué planes se nos ocurren idear. Miren todas las opciones de planes que tenemos para este problema. Ensayo y error. Voy a ir viendo si 2 cajas tienen 2 alfajores, van a ser 24 alfajores. Si 3 cajas tienen 2 alfajores, van a ser 36. Si 4 cajas tienen 2 alfajores, veo que me paso, ¿sí? Entonces, por este procedimiento de ensayo y error, me puedo dar cuenta que estaría entre 3 y 4 cajas, más vale 3, ¿no? Y que me sobran. Acá tenemos 2 opciones de gráfico. Una que podemos ir contando, ¿sí? Que hay 38 alfajores y entonces veo claramente que me sobraron 2. Y acá un sistema de ejes cartesianos que también, si una caja tiene 2 alfajores, 2 cajas 24, ¿sí? Y entonces también me doy cuenta que voy a tener 3 y me van a sobrar esos 2. También puedo armar una tabla de valores, también puedo resolver a través de una regla de 3 simple. Si 2 alfajores forman una caja, 38 alfajores, ¿cuánto voy a necesitar? Una ecuación, ¿sí? 2 alfajores por cuántas cajas me va a dar 38, que en realidad voy a caer en esta misma división, ¿sí? 38 dividido 12 y me va a quedar el resultado, la cantidad de cajas, y el resto, la cantidad de alfajores que pudo probar Mateo, ¿sí? Entonces, para que vean la cantidad de opciones que tenemos para resolver este problema. Pero de estas nosotros vamos a elegir, a seleccionar uno solo y ejecutarlo. Ejecutarlo es realizar esa operación y decir, elegí este plan para nuestra cuarta fase, que sería encontrar la solución. Como ven, en este problema yo seleccioné el plan de la ecuación, ¿sí? Entonces, 2 por la cantidad de cajas, 2C por la cantidad de cajas, me da 38. Despejo el 12 que está multiplicando, pasa dividiendo, y me queda esta división donde 3 es la cantidad de cajas y 2 lo que sobra. Pero supongamos que el alumno viene embalado con la división y dice, uy, me quedó resto, entonces tengo que seguir, ¿sí? Después eso es lo que va a corroborar cuando tenga que verificar y diga, ¿esa solución es lógica? ¿Qué me preguntaba el problema? ¿Sí? Entonces, esta va a quedar descartada. Vamos a verificar que 12 por 3 es 36, más 2 es 38. Llegué a la igualdad, pude verificar y por último la respuesta, que siempre tienen que estar las respuestas al problema. Como les dije, importante todas las intervenciones en cada etapa, ¿sí? Y la proposición de todos los planes que sean posibles y después la selección. Todo esto de la resolución de problemas nos hace pensar o comparar en la educación como era antes, ¿no? Con el docente parado adelante, que era dueño del saber, que daba clases expositivas, que los alumnos todos calladitos tenían que escuchar
y aprender. Acá se tiene mucho más en cuenta al alumno. Queremos que esos alumnos sean activos, que piensen, que ver sus emociones, ¿sí? Sus características. Cada uno tiene la suya, además. No son un conjunto de seres iguales. Entonces, el docente se transforma en un guía motivador e inspirador de ese razonamiento para llegar a saberes que están contextualizados, que se van construyendo a lo largo del tiempo y que terminan en aprendizajes significativos. Bueno, espero que les haya gustado y que puedan aplicar todo esto.